¿Por qué el cabotaje no se utiliza en la mayoría de los países del mundo? Bueno, es muy claro. ¿Por qué se utilizó el cabotaje? Por ejemplo, si tú tienes un país que no tiene aerolíneas, te conviene la política de cielos abiertos, porque eso va a dar lugar a que una mayor cantidad de aerolíneas lleguen a tu país, obviamente van a traer pasajeros y al mismo tiempo van a poder volar desde los aeropuertos de tu país hacia otros más y pues con pasaje. Eso te trae desarrollo de todo tipo, desarrollo económico, político, social, cultural, etcétera. Concretamente, el cabotaje en el caso de México. El caso de México es una cuestión, el cabotaje está directamente relacionado con el mercado o los mercados, el valor del mercado. ¿Por qué a los países que no tienen aerolíneas les conviene el cabotaje? Pues porque no tienen forma de mover y de operarse. Entonces, sí, a ellos sí les conviene. Le conviene, por ejemplo, a un mercado donde hay cabotaje. Lo hubo a partir de hace poco más de 20 años. Centroamérica. Tú has ido, Lilia, a Centroamérica y tú te puedes mover en una misma aerolínea de Guatemala a Honduras, a El Salvador, pero dentro de Guatemala puedes volar 2 ciudades o dentro de El Salvador puedes volar a 2 puntos con una aerolínea que no es precisamente de ese país, es de otro país. Entonces tú dices, bueno, ¿y por qué ahí sí y acá no? Bueno, pues ellos, es muy sencillo. ¿Por qué nace la aviación en el mundo? Bueno, pues porque es buenísimo eso de tener un camino aéreo que ahorra tiempo, etcétera, que es obvio. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los países? Empezaron a hacer aerolíneas. Empezaron a hacer aerolíneas de bandera de su propio país. ¿Por qué? Porque era una obra de infraestructura excelente para poderte mover, etcétera. Pero ¿qué se dieron cuenta países, por ejemplo, como los de Centroamérica? Y cada país de Centroamérica tenía su propia aerolínea. Obviamente, la aerolínea nacional, ¿no? Era SASA, o Aviateca, o TACA, etcétera, que representaban a la de Guatemala, la de Honduras, o etcétera, la de Costa Rica. Cada una de esas aerolíneas era la aerolínea nacional del país. Pero ¿qué era lo que pasaba? Como tenía tan poco mercado y eran condiciones para poder volar hacia otros países, tenían que invertir tanto dinero y lo que realmente les interesaba era localmente, todo ese juego manejado por aerolíneas controladas por los gobiernos, hicieron que perdieran dinero a manos llenas. La mayoría de las aerolíneas que se crearon en el mundo perdieron dinero durante muchísimo tiempo y lo siguen perdiendo todas las que no hacen las cosas bien, por supuesto, pero todas esas aerolíneas de Centroamérica empezaron a perdían dinero a manos llenas. Entonces, una persona se le ocurrió hacer una política de cielos abiertos en Centroamérica, muy inteligente, Federico Bloch, un salvadoreño. Federico, que lo conocí muy bien, porque cruzábamos mucho con Aerocaribe cuando volábamos a Centroamérica y al Caribe, ahí nos podíamos ver y demás, nos sentamos varias veces, y él propuso a los gobiernos de cada uno de los países, pues con cada presidente, y les propuso, tú tienes tu aerolínea, estás perdiendo dinero, ¿cierto o falso? Sí, sí estoy perdiendo dinero, pero estoy dando un servicio nacional. Lo que te propongo es esto, que las aerolíneas de otros países puedan también trabajar en tu país y de este modo podamos crear una política de cielos abiertos haciendo cabotaje precisamente a cualquier aerolínea de nuestros países centroamericanos y de este modo no dejar de perder dinero. Entonces los presidentes le dijeron, ¿y cómo vamos a dejar de perder dinero? Bueno, porque no va a haber 5 o 6 aerolíneas en los países centroamericanos. Va a haber menos, pero van a ser mucho más eficientes, van a tener mayor cantidad de recursos para poder operar. Y algo muy importante, van a tener las facilidades para operar los mejores tramos
por supuesto, y el dinero que ganan ahí poderlo compensar con otros que, pues, que son más bien de servicio, ¿no? Entonces los presidentes de los países centroamericanos firmaron el Tratado Centroamericano, que eso venía ya de tiempo atrás, y Federico lo encabezó. Esto hizo que de Panamá hasta, bueno, hasta la frontera con México se hiciera ese tratado de libre de cielos abiertos. ¿Qué dio como resultado? Se creó una empresa, se llamó TACA. TACA, si ustedes se acuerdan, es una aerolínea que en la cola del avión, como insignia, tenía 5 pajaritos volando, precisamente representaban a esos pájaros, representaban a cada uno de los países. Entonces, esa aerolínea, manejada por Federico Bloch, por supuesto, volaba en toda Centroamérica, y esto, pues los países dejaron de perder dinero, o sea, los gobiernos, el servicio empezó a mejorar y demás, pero ¿qué fue lo que pasó? Ahí viene la segunda, todo pro y toda contra. Si bien es cierto que había ya muy buen servicio en un principio, las tarifas, como eran controladas por uno solo, empezaron a subir, y el mercado centroamericano era uno de los mercados más caros vamos, no solamente de América, era comparable con uno de los mercados más caros del mundo, precisamente porque una sola compañía estaba haciendo cabotaje en todo. Entonces, un monopolio. Bueno, entonces tú dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con México? Bueno, nosotros como mexicanos dijimos, oye, nosotros nos encantaría poder entrar dentro del mercado centroamericano. Entonces los centroamericanos, o sea, Federico inmediatamente dijo, oye, pues me encantaría que México se sumara a esto, sería fantástico. ¿Y por qué le interesaba? Porque el mercado de México era, pero 10 o 20 veces o quién sabe cuántas veces más grande que el de todos los países centroamericanos. Entonces, cuando la Dirección de Aeronáutica Civil, la Secretaría de Comunicaciones de México, empezaron a evaluar esta posibilidad, dijeron, de ninguna manera, porque si los centroamericanos entran a volar dentro de México, etcétera, entonces es un mercado infinitamente más grande, y nosotros si entramos a hacer cabotaje en los países centroamericanos, mercadito de este tamaño, entonces no nos conviene, y así fue como se desechó la idea. Ahora, ¿por qué en Europa sí funciona? Porque hay muchos países que no tienen aerolíneas, y hay países muy pequeños, toda Europa hay una gran cantidad de países y hay mucho tráfico aéreo, y esta alianza de aerolíneas hizo que se agruparan varias, que dieran todos los servicios, y está controlado no solamente por un país, sino está controlado por la Comunidad Económica Europea, que la Comunidad Económica Europea controla precisamente el balance y el intercambio de mercancías y de servicios en todos los países.